Antes de empezar, soy yo editando el video y quiero decir lo siguiente, y es que el libro se llama Los últimos días de Ramón Pagano. Y creo que durante todo el video le dije Rodolfo. Entonces, cada vez que escuchan Rodolfo, me refiero a Ramón, ¿ok? Es solamente eso. ¿De qué manera una persona reaccionaría ante su propia muerte? Hay multitud de diferentes reacciones que se pueden tener. Miedo, pánico, tristeza, asco, una amalgama de emociones sin fin. Entre tantas posibles respuestas, Rodolfo Pagano eligió la apatía. Rodolfo Pagano fue sentenciado a la pena de muerte por ahorcamiento debido al asesinato del segundo narcotraficante más grande de la nación. La ejecución se llevará a cabo el 5 de mayo. Este será la primera ejecución en México en más de un siglo, decían los periódicos. A Rodolfo Pagano le importaba tan poco aquel suceso que cuando en el juzgado dictaminaron su sentencia, este no pudo hacer más que relajarse y alegrarse porque al fin había terminado el juicio y ya no sentiría la incomodidad que le traía tener un desgarro en el pantalón y por fin se ahorraría la pena de tener que seguir defendiéndose en el tribunal. Inclusive, después del juicio, una vez en su celda, Rodolfo se sentía contento. Consideraba que tenía dos ventajas con respecto al resto del mundo: el ser la única persona en conocer el momento exacto de su muerte, y que su muerte quedaría en los libros de historia. Dentro de este libro se toca el tema de la muerte, como no puede ser de menos, la relación que se ha tenido con esta a lo largo de la historia de la sociedad, el cómo reaccionan las personas ante la noticia y cuál es la relación intrínseca de la religión con la muerte. La muerte es uno de los principales temas de pensamiento y discusión a lo largo de la historia. Filósofos como el mismísimo Sócrates declaró poco tiempo antes de ser ejecutado que para él no había razón de tenerle a la muerte, porque al hacerlo se estaba asegurando que se conocía que iba a haber un después de esta y que era el peor de los males posibles, lo cual no se puede asegurar y por lo mismo no había una razón verdadera por tenerle miedo a la muerte. A Rodolfo Pagano no le resultaba agónica la cuenta regresiva hacia el día de su muerte. En su lugar, este la veía como una película, de la cual no era más que un espectador. Durante ese tiempo, Rodolfo diseña ropa para el día de su ejecución, habla con personas de poder acerca de cambios o ideas que puede llevar a cabo, hace memoria de su vida, marca los días en la pared, e inclusive pide un espejo para hacer lo que él consideraba un experimento al analizar cómo el cuerpo humano cambia según se acerca el día de su muerte. El autor nos narra y presenta estas divagaciones de manera tal que nos podríamos llegar a olvidar de la ejecución, de no ser porque esto se te recuerda al inicio de cada capítulo, ya que estos presentan una cuenta regresiva empezando por el 50 y terminando en el 0, siendo el día en lo que lo ejecutan. Algo que no sabría considerar si es una edición estética, una analogía que no supe captar o alguna otra cosa por el estilo, es que los diálogos se encuentran en forma de párrafo, o sea, sé que no se encuentran espaciados por guiones, como es normal en las novelas, pero simplemente siento que es parte de cómo se maneja o cómo se manejó en su momento la impresión de la novela. Pero pues independientemente de esto, no resulta tan molesto, excepto en ciertos diálogos, que son conversaciones más bien largas, con diálogos algo cortos entre sí. Ahí sí se llega a perder uno entre saber si está hablando Rodolfo o si está hablando otra persona, pero es algo simplemente que quería notar. Volviendo al tema principal, que me fui un poco por las ramas, a lo largo del libro se presentan situaciones absurdas, como las anteriormente mencionadas, donde gente de poder recurre a Rodolfo para hacer cambios en el país, siendo que es simplemente un ejecutado a muerte, no tendría que ser como una figura de poder o alguien al quien recurrir por sabiduría, pero pues es eso lo que les menciono. También cuando recuerda haber sido un soldado en la antigua Grecia y que fue ejecutado por haber robado parte del tesoro de una batalla, lo cual nos hace pensar que es una alucinación o fantasía creada por el mismo Rodolfo, pero al final del libro se nos confirma que estos sucesos fueron reales, o parte de reales, porque se supone que en su cerebro tenía desarrollada cierta cosa, pero verdaderamente no sabría interpretarlo bien. La manera en que se desarrolla el libro, aunque pueda parecer bastante dispersa, con breves momentos conectores y rellena de pequeñas reflexiones acerca de la vida y de la muerte, hay dos detalles que me parecieron que le dan mayor profundidad al libro.
El primero se da en el capítulo número 28, donde Rodolfo declara que le gustaría haber sido poeta, que sentía que era algo que le quedaba. Leyendo y citando dice: a mí me hubiera gustado ser poeta. Los poetas no se preocupan por andar finitos ni arreglados. Descuido que a mí también me va muy bien. Los poetas andan taciturnos y nadie les pregunta por qué. Para eso son poetas. Pueden pararse en una esquina a ver el mundo y nadie los califica de mirones. De flojos sí, o de inútiles. Hasta las mamás de los poetas lamentan la suerte de que su hijo nada más ande armando y desarmando versos, peleándose con las palabras y cambiándoles el orden para que suenen musicales. Los hermanos de los poetas los comprenden muy pocas veces y, con cierta frecuencia, a petición de mamá les dicen que ojalá pronto puedan probar algún trabajo, alguna ocupación. A lo mejor descubres que te gustaba algo útil, les dicen. Aunque también hay poetas que tienen la fortuna de que sus hermanos los comprendan y hasta los presuman. Y precisamente después de este capítulo, el capítulo 28, Rodolfo empieza a utilizar un lenguaje mucho más poético, a comparación de lo que se nos presentó anteriormente. A consideración personal, esto hace referencia a que verdaderamente Rodolfo quería hacer muchas más cosas de lo que se nos cuenta en el libro, contrario a lo que se nos narra, porque muchas veces hace un repelús o hace hincapié que no le interesaban muchas cosas que personalmente siento que en verdad sí. Pero que verdaderamente este se ve frenado por las circunstancias, no tan solo por el hecho de que está en la cárcel, sino por la propia vida. Otra de las muestras relacionadas con las que quiero hablar aquí es el segundo punto más destacado que noto del libro, y es que a lo largo del que este se va desarrollando, se nota cómo el lenguaje que va manejando Rodolfo va cambiando a uno más sentimental, mostrándonos que aquella cara apática e indiferente que se nos muestra en un principio va cambiándose y tornándose por una más humana. Rodolfo se siente culpable porque la gente a la que él quiere va a verse afectada por su ejecución. Esto se muestra en la escena donde siente pena por su madre y piden que le entreguen dinero luego de su muerte. Y cuando nos cuentan de que él ni siquiera fue el que terminó con la persona por la que se encuentra en prisión y simplemente está ahí porque no sabía cómo actuar en esos momentos y únicamente se dejó llevar por sus sentimientos y por sus emociones. También es destacable el hecho de que hay bastantes personas que utilizan su muerte a manera de herramienta para conseguir algo y otras tantas que le tenían un cariño y amor genuinos. Rodolfo sentía verdaderamente apatía e indiferencia por los primeros, pero una pena notable por los segundos. Es doloroso pensar que las únicas personas que se beneficiaron por su ejecución fueron aquellas por las que se sentía tan indiferente, que solamente lo veían como una herramienta para sus propios fines. Aunque al final del libro nos dejan caer que esto sufrirá en consecuencias por sus actos, no se termina de tener un sentimiento bueno. Se termina con un sentimiento algo agridulce al terminar de leer este libro. Aunque siento que de cierta forma estoy yendo en contra de lo que Rodolfo Pagano mismamente dice en el libro, porque cuando le hicieron una entrevista, él simplemente dijo que ya no escuchaba el ruido. Esto se refería simplemente a que estaba lloviendo y ya no escuchaba las gotas caer, pero los periodistas lo interpretaron de mil y una formas, haciéndolo entender como si se refería a una cita poética, pero verdaderamente no, solo se refería a que ya no se escuchaba el ruido de la lluvia a su alrededor. Tal vez esto de cierta forma es lo mismo que lo que estoy haciendo en estos momentos, pero no sé, simplemente a mí me gusta mucho sacar estas interpretaciones. El libro es un diálogo bastante largo acerca de la muerte. Como dije al principio del video, de las ramificaciones, de los temas que puede dar, el cómo pueden reaccionar las personas a las que quieres, el qué es lo que sucede al final de cómo es la perspectiva de una persona que sabe que la van a ejecutar. Por lo mismo siento que es una lectura bastante enganchante. Te hace reflexionar y te hace pensar acerca de cómo es que tú ves la muerte de manera personal. Considero personalmente que el libro valió completamente la pena. Quiero decir, me costó 100 pesos, que para el cambio son $4. Me salió bastante bien.
pero si me tuviese que quedar con una cita de este libro, sería la que se ve al principio del capítulo 19, donde Rodolfo hace un análisis propio acerca de lo que para él significa la muerte. En palabras del mismo Ramón Pagano se nos dice: cada vez que veo con ojos la muerte, hay algo allí, en la mirada, que delata nuestra fugacidad. Todos estamos sentenciados a morir. Es lo bueno de la vida. Se puede ser rico o santo, torpe o brillante, pobre o malvado. Todos tenemos el mismo consuelo. La eternidad nos mataría. La muerte no es un hilo que se rompe. Eso es la vida. La muerte es la ruptura, el instante y el lugar donde el hilo se fractura. Allí donde se crea un vacío en la muerte. Los extremos que quedan en el aire no tienen ya sentido. De un lado lo vivido, el pasado que ya fue. Del otro lo no vivido, el futuro que no será. Si el hilo mide 100 centímetros, el mío se romperá en el 28. Colgará en un lado un trozo breve, suficiente, y del otro un largo, excesivo y mudo. Lo que importa es el abismo. Caeré alegremente, con la garganta dolorido, tal vez, pero con los ojos bien abiertos, para certificar la existencia de Dios, o para decretar que no hay nada, ni espíritus felices, ni satisfechos de su vida santa, ni las almas condenadas arrepentidas de sus fechorías. La muerte es el fin de las hormigas y de las estrellas, de los búfalos y de los planetas. ¿Por qué no habría de serlo también para los hombres? Hey, it's been a long time since I've seen your name online.